pólizas. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer con el sistema y por esa razón en este momento te voy a compartir la estructura. Voy a ir, bueno, coméntame, escríbeme en el área de comentarios, por favor, si piensas que voy un poquito rápido. Como son 10 puntos y además te tengo que mostrar la contabilidad electrónica, voy a ir un poquito rápido. Entonces, en el área de comentarios escríbeme, ¿vamos bien? O deseas que vaya un poco más lento para que de esa manera, pues bueno, igual te dé tiempo de sacar tus propias notas y de esta manera, pues bueno, continuemos con la estructura. Así que por favor, en el área de comentarios, ok, gracias para los que me están escribiendo que vamos bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la estructura. Te voy a mostrar primero todos los puntos que deberías de considerar y después te voy a mostrar cómo vas a implementarlos en el sistema. ¿Ok? Uno de los catálogos que yo recomiendo mucho utilizar, de hecho, desde versiones anteriores a esta que es la 8.0 ya veníamos manejando, y es el de registrar o crear departamentos. Todas las empresas tenemos o deberían de tener un organigrama como tal para poder clasificar esa información y poder identificar qué departamento es, ya sea que el que más utiliza los recursos de la empresa, en cuál se puede optimizar, en cuál se pueden mejorar ciertos costos o en cuál deberíamos de aumentar la asignación de recursos. Entonces, cuando tú creas los departamentos como tal, cuando en tu sistema quieres generar reportes, podrías tener una mejor clasificación de esa información. Por eso, uno de los primeros pasos que yo sugiero es crear departamentos en el sistema para cuando tú vayas a capturar tu información a través de las pólizas, tengas la posibilidad de asignar esa información a ciertos departamentos para que después, a través de una clasificación, puedas generar más información. Lo mismo podrías hacer en centro de costos, en los cuales tú podrías indicarle al sistema cuáles son esos centros de costos que tú necesitas crear para identificar la asignación de cada uno de los recursos. Lo mismo cuando tienes proyectos. De hecho, si tú creas centros de proyectos, podrías hacer una clasificación para identificar de qué manera se están utilizando o qué tan rentable es algún proyecto o no. Me tocó un caso de una constructora que no utilizaba los centros de proyectos y la naturaleza de ese giro de negocio es precisamente el conseguir proyectos. Entonces, cuando se implementó esta herramienta en ese sistema de contabilidad, pues tomaron mejores decisiones, se dieron cuenta que qué tipo de proyecto era el más rentable para la compañía, tanto en asignación de recursos propios como en tiempos, como en personal. Entonces, al sacar esta información de su propio sistema de contabilidad, pues lograron eso, lograron tomar mejores decisiones y se enfocaron más en ese mismo tipo de proyectos para sacarle más información, mayores resultados y obviamente tener mayores beneficios. Eh, para las, para las empresas que tienen la necesidad de manejar monedas distintas al peso, es necesario considerar la creación del catálogo de monedas, porque las pólizas también debemos de registrarlas en base al tipo de moneda en el cual estamos haciendo esas transacciones. Recuerda que parte de los cambios que hubo en cuanto a la generación de la información, también debemos de indicar de qué tipo de cambio estuviste utilizando en este momento o incluso a veces hay personas que no saben si están ganando o están perdiendo al utilizar o vender en distintas monedas al peso y sacar como tal una utilidad o pérdida cambiaria. Si tú no configuras correctamente un catálogo de monedas, no podrías generar esos procesos para poder identificar tu utilidad o pérdida cambiaria como tal. Otro asunto importante que debemos de analizar es qué tipo de catálogo de cuentas es el que más me conviene. Yo siempre sugiero que utilicen los catálogos del sistema. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar tiempo en cuanto a estar pensando el diseño, la estructura, los niveles. Y si ya hay catálogos predeterminados en el sistema, ya no vas a perder tiempo asignando rubros, naturalezas, contrapartidas, y esto va a hacer que tu información se genere de una mejor forma. Siempre he recomendado utilizar los catálogos predeterminados, pero también existe la posibilidad de que tú diseñes un catálogo desde cero. Me ha tocado atender casos en los cuales más que un catálogo de cuentas parece un pergamino en el cual, pues, sin sentido se hacen clasificaciones. Como por ejemplo,
el clasificar a los clientes por orden alfabético, ¿no? Em, Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene la forma de manejar la contabilidad. Sin embargo, yo considero que tú podrías utilizar una mejor clasificación de esas cuentas, o en el peor de los casos hubo personas que ya tenían un catálogo diseñado, pero cuando salió todo el tema de los códigos agrupadores, prefirieron diseñar un catálogo en base a los códigos agrupadores. Entonces, ahí pierde sentido el manejo de la contabilidad para la empresa porque te limita en el aspecto de generar información que te ayude, como insisto mucho en este tema, en el manejo de la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, es importante también darnos el tiempo necesario para pensar qué catálogo de cuentas es el que más nos convendría utilizar. Y te digo, tú necesitas partir de cero. Tú podrías crear tu catálogo de cuentas en base a los catálogos predeterminados que hay en el sistema. Ahora, otra área, ya que tenemos el catálogo de cuentas, ya que tenemos los departamentos, podríamos crear las cuentas departamentales. Y esas cuentas departamentales nos ayudarían a visualizar desde otro enfoque cómo están utilizando los recursos de la empresa en determinadas áreas. Si de pronto, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el sistema, si de pronto vemos que es necesario reinvertir en equipo de cómputo, por ejemplo, para determinado departamento, a través de esta herramienta tú podrías tomar esa decisión y podrías tenerlo de una forma más rápida en cuanto a la visualización. También en el sistema nosotros podríamos crear diversos tipos de pólizas. Las comunes son las de tipo ingreso, egreso y diario. Hay empresas que, bueno, desde hace tiempo, por ejemplo, crearon el tipo de póliza TR, que significa transferencia. Tú podrías crear los tipos de póliza que consideres necesarios o bien mantenerte en la línea tradicional, que solamente serían las pólizas de tipo ingreso, egreso y diario. En cuanto a las pólizas, hay muchas formas de capturar las pólizas. Pero bueno, nosotros podemos utilizar diversas herramientas para la captura de esta información, ya sea de manera directa, agregando la información, pólizas dinámicas, pólizas inteligentes. Podemos utilizar también la carga masiva de pólizas. Podemos utilizar varias herramientas, copiar y pegar, por ejemplo, pólizas modelo. Entonces, hay muchas pólizas que nos podríamos utilizar porque es el medio por el cual se va a alimentar el sistema. De hecho, te cuento que una persona recientemente me dijo, oye, Jorge, pero ¿cómo es que le voy a meter los movimientos a mi contabilidad? Entonces, bueno, es una clara muestra de que es una persona que es nueva utilizando el sistema y no ha comprendido que no se ingresan directamente los movimientos en el catálogo de cuentas, sino se hace a través de las pólizas el manejo de esta información como tal. Igual, otra herramienta que puedes utilizar en el sistema y que pocas veces es utilizada son los tipos de activos. Cuando nosotros damos de alta nuestros tipos de activos, podemos tener una clasificación de cómo o las características que tienen estos activos, las agrupamos como tal, como por ejemplo edificios, maquinaria, equipo de cómputo. Tú creas esos tipos de activos y puedes generar para cada una de ellas la configuración para definir cuál es su tasa de depreciación, qué método de depreciación tiene. Ahorita en el sistema vas a ver más a detalle la herramienta y te voy a mostrar como tal, cómo funciona esta herramienta como tal y cómo tú podrías pues comenzar a idear esta estructura para poderla aplicar en tu contabilidad en caso de que aún no lo hayas hecho. Y eh, por consecuencia, si tenemos tipos de activos, pues vamos a tener mejor identificados nuestros activos, donde incluso podríamos saber si este activo tiene una póliza contratada con un seguro o algo así por el estilo, o que se necesita dar mantenimiento, tú podrías también ahí llevar esta información como tal y registrarla. ¿Ok? Bueno, pues ahora voy a entrar a mi sistema.